MP. ¿Viste? Hola Camilo, buen día. ¿Cómo andan? Buen día. Qué buena manera de... Qué recibimiento. Sí, qué buena manera de darte entre la una bienvenida. rata y el recibimiento, ya hay coreografía. ¿Viste lo que pasó con la rata? Estaba viniendo cuando venía, aparte fue en Buenos Aires. Sí, fue en Buenos Aires. Fue en Buenos Aires, estaba el alcalde de Buenos Aires pateando la rata. Espectacular. Sí. Bueno, aparte digo, lo vamos a tomar para el programa. Hubiese sido hermoso que justo antes haya dicho como qué limpia que está Buenos Aires, Sí. alguna Ahora pregunto, pauta que viene medio la rata, ¿unitaria o federal? así. Esa rata. Si está en Buenos Aires, será unitaria. No, pero quizás es una medida de lucha que ella eligió. Dijo, Claro, sí. ¿sabes Voy a qué? ir a molestar. La importancia no está solo en Buenos Aires, paso por Claro. adelante. Para mí la de los rata pies. dijo con Buenos Aires me hice la casa. Sí, también. Sí. Un Con po- Kentucky me hice la casa. Un poco es spoiler de lo que vamos a charlar hoy. Es un poquito. Yo quiero decir que hace bastante que venimos hablando de todo este conflicto que tiene Milei con los gobernadores. Hicimos toda una recopilación, el quilombo con Ignacio Torres, su conflicto con la justicia, que parece que ahora le va a tener que depositar los 13.500 millones de pesos que le debe Milei a la provincia de Chubut. Ujú. Y nos pareció interesante también tomar el plano histórico, ¿no? Porque este conflicto de nación, provincias, Buenos Aires, provincias, ¿qué significa una provincia? ¿Por qué es autónoma una provincia? ¿Puede el presidente sacarle los fondos a las provincias? ¿Se puede decidir gobernar como nación y no como conjunto de provincias? Bueno, sí, todo eso tiene un puede conflicto una histórico. provincia decir chau a todos, bienvenidos a mi nuevo Bienvenidos país, a mi nuevo Mendoza. país. Hay antecedentes en otros países. De todo eso vamos a hablar un rato con Camilo. Todas esas preguntas en orden. Se armaron, vinieron, Mira. armadas las preguntas, me traje el machete, por supuesto. Una por una, tiene machete hoy, Camilo. Siempre tengo machete, Ahí siempre está. tengo machete, sirve. Che, Sirve ¿por qué una siempre ayuda quedó memorial. más chiquito? No, está más grande, el más Sí, grande. Subite con la silla. Bueno, como vos decías, John, decían los chicos y lo he escuchado, pues también tiene que ver con lo que Juana planteaba el otro día en torno al transporte, digamos. Ay, Cómo no saben la cantidad de puteadas que recibí, Camilo. No, te bancamos, de acá te Gracias. bancamos. Estos de cerebral. Pero de alguna manera esto que se plantea en la relación de un Estado nacional y una relación con las provincias tiene un origen, tiene un porqué. Y ustedes saben que la postura que tomaron los gobernadores en este momento, o como han tomado los gobernadores a lo largo también de nuestra historia, o los presidentes, tiene un antecedente, digamos. Nosotros estamos ubicados dentro de un país con un origen y lo venimos charlando en otros especiales. Y lo hemos visto el 25 de mayo, cuando hablamos el año pasado, en el 9 de julio, cuando fue la declaración de la independencia. Siempre nos quedamos ahí, en lo que fue la década de 1820, que fue la década donde unitarios y federales exponen, digamos, una disputa de poder más fuerte. Y también tiene un origen de por qué están disputando en ese momento. Y principalmente es como un gobierno central, es un gobierno con un Estado central que hoy en día se radica en Buenos Aires, también tiene el origen de por qué se radica en la ciudad de Buenos Aires y no en otro lugar, intenta absorber el poder y concentrar el poder de otras provincias e imponerle las reglas del juego. Ok. Y esto es lo que estuvimos viendo esta semana o desde el inicio de las sesiones extraordinarias hasta que se cayeron, la ley ómnibus, porque hoy en día lo que es una disputa de recursos y de recursos de un gobierno nacional, y se cae el cuadro, se nos cayó el cuadro, el gobierno central de recursos tiene que ver en torno a las cuestiones de recursos naturales en las provincias, el caso del Chubut, del petróleo, etcétera, etcétera, Claro. la dinámica con el transporte, la dinámica con la coparticipación y cuánto aporta en la provincia un gobierno nacional para que después se vea reflejado tanto sea en obra pública, en esa misma coparticipación a través del transporte y en otras instancias más. Bien, ok. Es fundamental y sintetizo, digamos, para comprender el origen de esta disputa, esta rivalidad entre provincia y Estado Nacional, como ya desde la primera junta, allá en 1810, el 25 de mayo, nosotros dependíamos de una colonia. La colonia dependía de una corona que era la española. ¿Se acuerdan que el rey estaba preso? Sí. ¿Se acuerdan que el rey estaba preso? Que no hab- existían los paraguas. No existían los paraguas, o por lo menos se podían hacer podían, herramientas. no tal como lo conocían. No tal como lo Una conocían. carpetita Mirá lo que arriba. le quedó a Tiago muy bien. Sí que la existencia de los La paraguas. existencia de los paraguas. Sí. Bueno, ¿cómo
A partir de ese momento empieza a haber todo un laboratorio de ideas políticas en torno a cómo pensarse a sí mismo, a cómo pensarse con el otro, a cómo formar el gobierno, dividir poderes y cómo reglamentar la sociedad. Okay. Y empezaron a tomar ideas de distintas partes del mundo, que era lo que vos hacías hincapié antes, Juana. ¿Cuál es el antecedente más cercano? Era la noción de cabildo. El cabildo eran lugares como la Casa Rosada hoy en día, para que se entienda, donde el Virreinato del Río de la Plata tenía diferentes cabildos. El más cercano en nuestra provincia era el Cabildo de Santa Fe. ¿Eso sigue existiendo hoy en día, el Cabildo de Santa Fe? El cabildo está. El cabildo está en el museo. El museo está. Pero en ese momento todo el poder, Ahora es un mostaza. sea legislativo, ejecutivo y judicial, todo pasaba por ahí. Todo pasaba por ahí. Y la manera más cercana de interpretar el poder es a través del cabildo. Entonces, digamos, cuando ocurren estas problemáticas con las invasiones inglesas, con la primera junta y todo, la forma de elegir al representante del cabildo era Buenos Aires ponía al referente, al representante del cabildo, o sea, Buenos Aires ponía quien representaba el cabildo con el aval de los vecinos. Entonces el precedente del aval de los vecinos... Inchequeable, igual cómo recopilás el aval de los vecinos. El aval de los vecinos es recontra inchequeable, pero en lo que era la Carta Orgánica de las Leyes de la India de ese momento estaba el aval de los vecinos. ¿Por qué es importante esto? Porque toma la noción de pueblo para la cuestión de la autonomía posterior de las provincias. Cuando viene la primera junta, también se acuerdan que trataban de llevar las ideas revolucionarias al resto de lo que hoy en día es el territorio nacional. La imposición del gobierno era una imposición que venía de Buenos Aires. Buenos Aires ya te lo ponía y decía, es este jefe militar el que quiero que se quede a cargo de gobernar esta zona, de gobernar este territorio. Bien. A partir de esa década empiezan a comenzar las primeras experiencias entre autonomistas. Sí, Chona. Perdón, no, estoy pensando, ¿Buenos Aires lo hacía como Buenos Aires a esto o ya había una cuestión de unificación nacional en donde decías como, no, bueno, no somos una nación y desde Buenos Aires viene el gobierno nacional, no es como simplemente la provincia de Buenos Aires gobernando para todos? Como nación no existía una nación. Era Buenos Aires lo hacía como Buenos Aires con la potestad de haber sido la capital virreinal. Y en esa tradición de nosotros somos la capital, imponemos hacia el resto del territorio la forma de gobierno y nuestras ideas y nuestras condiciones políticas. Y las personas que van a estar. Y las personas que van a estar vienen delegadas de alguna manera. Bien, Entonces, a partir de ahí es cuando comienzan las tensiones, digamos, cómo vienen de otro lugar, porque la gente del interior de lo que hoy en día es nuestra república esperaban la vuelta del rey, esperaban la continuidad, digamos, de lo que era el proceso anterior. Bien. A partir de ahí se empiezan a intensificar, digamos, dos posturas muy fuertes en la década de 1810 y 1820, que eran autonomistas, que eran una autonomía frente a la imposición de Buenos Aires, y otros que tienen de aglutinar y concentrar el poder, que eran centralistas, en la postura de la capital virreinal de Buenos Aires. Bien. Figura de Artigas, con la Liga Libre de los Pueblos, y empieza lo que es una batalla. A ver, esto siempre en la historia, más allá de las ideas, se ve reflejado en las armas, en los combates, en la guerra y a los tiros, y muchas cosas se resuelven de esta manera. Lo hablamos también mientras San Martín estaba haciendo la expedición y cruzando la cordillera y liberando toda América. En nuestro territorio se estaban peleando y en disputa y en tensión entre Buenos Aires y las provincias para ver quién gobernaba o cuál era esa forma de gobierno. Y a partir de ahí empiezan a surgir estas ideas de unitarios y de federales. ¿Saben más o menos qué significa cada uno? Sí. ¿Qué significa? No, a mí ya Ay, qué lindo que es cuando te sientes. Me sale maestro Ciruela. Qué lindo, grandes rasgos, qué lindo que cuando le dijiste que sí por inercia, pensaste que era pregunta. Todos a capciosa. todos, sí. Sí. ¿Y No, qué es? Los federales creían en la importancia de las provincias y Buenos Aires estaba todo centralizado, los unitarios estaban todos centralizados en Buenos Aires. Sí, a grandes rasgos, como dice Juana, es no sé así. si la importancia de la palabra. ¿No leyeron el mandatero? Oh, mira, acá hay una imagen
que es bien representativa. Ay, Ese es Aníbal Fernández, ¿o no? Sí. Sí, el Pa- del medio parece- sos vos, el del medio sos vos, ahí, cuando estamos por entrar En el en el medio programa. Tiago que representa a la República, cómo está tensionada yo y soy la tironeada entre unitarios y federales, Sí. y que pujan por el control del territorio nacional. ¿No leyeron El Matadero en la secundaria? No. Ay, no. Mi No, secundaria es- más que básica. Es muy gráfico. Pero es una representación unitaria de lo que era el federalismo de Rosa. Claro. Ahora, estaban las guerras de independencia en toda Latinoamérica, nos liberamos de España, vamos a hacer nueva forma de gobierno, la figura de Estados Unidos empieza a crecer como representación en el resto del continente, etcétera, etcétera, Nace etcétera. Obama. Acá empiezan a surgir figuras caudillescas, ¿sí? Como Estanislao López en Santa Fe, Pancho Ramírez, ¿se acuerdan? Pancho En Entre Ramírez, Ríos. de Panchito. Ryder, ¿no? Sí. Y fíjense que la tensión, y esto es importante, esto es para hacer hincapié porque ocurrió acá, como la tensión entre autonomistas y centralistas en ese momento llevó a que en una forma de gobierno que fue el directorio en Buenos Aires, ya era primera junta, junta central, junta grande, directorio, segundo directorio, eran ver qué hacían para cómo gobernar esto y de qué manera. Dentro del directorio era Buenos Aires manda, y en el Buenos Aires manda una expedición el director Balcarce a Santa Fe para invadir Santa Fe, pasan por la zona de Rosario, que en ese momento no era una ciudad, era Villa del Pago de los Arroyos, y la prenden fuego. Frenan en el City Center. Un Bueno, ratito. más o menos, pasaron por el City Center seguramente era la zona del City Center, Y la prenden fuego. y la prenden fuego. Prenden fuego todo lo que tenía que ver con Rosario en ese momento, salvo el oratorio que era donde se rezaba. Ah, mira vos, qué Y bien. era una Qué invasión, selectivos. era una invasión de Buenos Aires para Santa Fe capital, pasando por Rosario prenden fuego. Para que vean el nivel de tensión Y violencia que había. ¿no? violencia que había entre Buenos Aires con la provincia Perdón, de Santa Fe. muchos muertos. Gente que vivía en. Muertos y después gente que dio. Sí. Que se Prendieron quedó fuego a la sin- casa, prendieron fuego a la casa donde vivías y tuvieron que exiliar. Pero ahí surge de alguna manera, y a mí me gusta tomarlo, que es la rosarinidad, y después vuelven a Rosario, se vuelve con más fuerza y termina conformándose una ciudad como la conocemos hoy en día. Bien. Al poco tiempo, y hago alusión a la rata, que también lo hablamos una vez, Pancho Ramírez, caudillo de Entre Ríos, Estanislao López, caudillo de Santa Fe, invaden Buenos Aires. Pancho y Tano, sí. En la batalla de Cepeda, ¿se acordarán de Y la de secundaria? vuelta. Y de vuelta. Se ¿Te gusta el contra- Durano? Bancate la pelusa. En el contraataque hay un ida y vuelta. Y lo simbólico de esto es que lo que hoy en día entendemos también como Plaza de Mayo, Plaza Libertad en su momento, Pancho Ramírez y López dejan los caballos en la puerta de lo que era la casa de gobierno del directorio en ese momento, y dejan los caballos durante un tiempo, durante varios días. Imagínense lo que pueden hacer los caballos. Simbólicamente era el interior argentino adentro de Buenos Aires, Con los y caballos. hacían todo lo que hacen los caballos, bosta y todo. Destrozos. En Buenos Aires. Claro. En Buenos Aires. A partir de la década del 20 ya se ve, esto fue 19, 20, 21. En la década del 20 se ve reflejado abiertamente la disputa ya comunitario, ya como federales, ya como la concepción de gobierno que decía Juana. El unitarismo era el centralismo porteño, concentrar los recursos acá, nosotros distribuimos, y a partir de esa distribución se organizan las provincias. Hay intentos de constitución, de distintas constituciones en ese momento, en el 19, en el 26, de conformar un gobierno nacional con una constitución unitaria. Los federales se resisten, los federales surgidos a través de caudillos y de las provincias empiezan a combatir abiertamente. Tal es así que está la figura de Dorrego. Dorrego. Ahí Está me tomé, Dorrego, lo ahí me tomé el tomamos bondi ahí. hoy yo. Y Dorrego. se ve, y es muy representativo porque Dorrego era el gobernador de Buenos Aires, pero era el gobernador en el cual era federal. No entiendo. Y Lavalle, bueno, a este es un pelotón Bueno. de fusilamiento. Claro. ¿Y ese es Dorrego? Dorrego es el muchacho que está paradito, pobrecito. Sí, Dorrego es el pobre que está parado ahí, y ese es el ejército unitario de Lavalle. Dorrego que era ta- gobernador de Buenos Aires y era federal. Sí.
Sí, porque eso no implica. A ver, ser gobernador de Buenos Aires implicaba no tener la implicaba, fuerza, como ¿no? había también gente en el interior que era unitario, digamos, no la dicotomía entre interior-provincia no se ve reflejado entre En lo unitario y en lo federal. territorial. Era más una cuestión ideológica. Y después también de intereses de poder Claro, y de claro, recursos entiendo. y de relaciones de lógicas empresariales en el momento. Una Ahora, pregunta. Por ejemplo, las provincias en esa época ya eran lo que son hoy en el sentido de casi digo una. decilo como San sea. Juan es San Juan, San Luis es San Luis, Mendoza es Mendoza, Chubut es Chubut. No. O se llamaban Chubut del Río de la Plata. No, las provincias fueron muchas adquiriendo su nombre y su Claro, eso. su concentración territorial con el paso del tiempo. En el caso de Santa Fe sí tiene una tradición anterior por la noción del cabildo y la fuerza cabildo. Además estamos como- cerquita de Buenos Aires. Eso también Estamos es real. cerquita, Córdoba, porque le daba la salida al puerto a los salida minerales al de otro. Potosí. Entonces, Santa Fe ya era Santa Fe, Claro, ya era mucho Santa tiempo antes, Córdoba era Córdoba, Salta, pero lo que era el sur, eso es un proceso que la campaña del desierto, que lo podemos hablar en otro momento, que fue la extensión del territorio del Estado Nacional ya conformado hacia el sur. y hacia el sur. Esto es importante, Me gusta la la imagen, campaña del desierto. porque tanto los referentes de unitarios y federales fueron tipos que pelearon en la guerra de las independencias, que pelearon en la separación de el gobierno español en un determinado momento. O sea, habían estado en el mismo bando durante un tiempo. Cuando se logra la independencia, ahí se separan. Es como una a grandes rasgos empiezan a tomar posturas dicotómicas, y el ejército que fusila es el ejército de la Valle. Acá cerquita, en la localidad de Navarro, es fusilado el gobernador. A ver cómo el unitarismo porteño y central fusila al gobernador de Buenos Aires, Dorrego. Claro, A una partir banda. de este fusilamiento, imaginen que ahora lo fusilen al gobernador de Buenos Aires o fusilen a cualquier gobernador. Sí. Digamos, vos ves reflejado, en la actualidad hoy es una tensión de recursos y se ve reflejado en muchas otras cuestiones, pero estamos hablando hace 160, 170 años atrás. Llegaba a fusilarse. Un gobernador. Claro. Y era un gobernador sin juicio político, Sí. sin ningún tipo de norma. Iban, lo fusilaban, tomamos el poder nosotros, la manejamos. Esto generó un caos tal entre la disputa de unitarios y federales que aparece la figura y la noción de Juan Manuel de Rosas, que gobierna lo que es la instancia de la Confederación Argentina, En 1932, ¿o no? su segundo mandato, que es el que más dura. ¡Ay! Bien. Pero Hasta porque 1929 yo lo a estudié. 1932 y después 1935 hasta el 52, que es la batalla de Caseros. 1008. 1008. Ah, está diciendo 1932. 1008. No, sí, yo- 1008. Ahí está, 1008, ok. sí, vamos 100 años antes. Sí, por supuesto. No, porque nos queda el 1009 de que estamos más acostumbrados a hablar de Sí, historia de 1008. 1900. 1008. Y cómo a partir de ahí lo que lleva Juan Manuel de Rosas federal, pero un federal gobernador de Buenos Aires, y hay distintas posturas historiográficas si él llevaba los recursos para Buenos Aires siendo gobernador, pero él tenía la mirada federal porque fue quien pacificó durante mucho tiempo el territorio. Aún así, nosotros hablamos muchas veces de la película de Camila, cómo fue perseguida en ese momento y todo, fue durante el periodo rosista. En ese periodo el federalismo a través de la Confederación no convoca una constitución, sí se convoca tiempo después, en el 53, luego de Caseros, cuando Urquiza gana, pero Buenos Aires hacía rancho aparte. Buenos Aires llevó 10 años después a sumarse a lo que era la Constitución de Santa Fe del 53, la que redacta Alberdi, la que Milei toma La que hoy todo el en día, tiempo que se dice- habla de- se habla sí. que el liberalismo vino a imponer La famosa las Constitución bases, del 53, lo que sí. fueron las bases de Alberdi en ese momento para entender nuestro país hoy en día que lleva, bueno, sale a partir de un tipo que pensaba ese momento, pero un tipo que venía de lo que es una conformación a grandes rasgos federal. Y ahí está el debate jurídico-administrativo de lo que se pone en duda hoy en día de quién son los recursos. De qué son los recursos económicos, los recursos naturales. Porque es en esa constitución en el cual las provincias delegan a frente a un Estado mayor, que es el Estado Nacional, toda la concentración de esos recursos y reciben mediante un proceso que se fue dando con el tiempo, durante una coparticipación que fue negociada durante toda nuestra historia, ¿sí? para ello.
10 años después, Buenos Aires se suma a lo que era este proceso de constitución, que también hubo una tendencia estos días de lo que fue el pacto de San José de Flores. ¿Sí? Flores, barrio porteño. Buenos Aires dijo, bueno, nos sumamos, hacemos un Estado Nacional, armamos un país, muchachos, ya está, armamos el país, a partir de ahora estamos todos juntos, con una serie de condiciones. Y lo que se habló era que en estos días, que cuando Milei quería poner el freno de mano en torno a los recursos, ahora que viene lo que es la cosecha gruesa del campo y todo, cómo se pueden liquidar estos granos a través del Banco de la Provincia de Buenos Aires, y cómo distintas provincias unir a lo que fue el Pacto de San José de Flores para ese momento, para poder liquidar los recursos, para que no pasen por el Estado Nacional. Claro. La problemática que decía Juan al principio es, hay una constitución, es inviable en un proceso, en términos constitucionales se delega esas facultades, se delega ese poder a un gobierno central, pero tiene imposibilidad. Lo importante para saber en todo esto es que lo vimos ayer o antes de ayer, lo decía la ministra de Seguridad en torno a en Chubut hay más guanaco. Sí. Hay más, Solo hay guanaco. hay 1 millón de guanacos, Lo único hay que más hay es 1 guanacos millón que de habitantes. Bueno, y cómo, digamos, la postura de un presidente que por ahí lo hace o lo exterioriza de una manera frente a los gobernadores de otro signo político y utiliza la discursividad del orden democrático. A mí me votaron y como a mí me votaron yo hago lo que quiero. Está el rol de los gobernadores que también fueron elegidos, y no solo de ahora, sino en todo el siglo XX se ve reflejado, como les decía, esta tensión desde la Revolución de Mayo, la experiencia de Rivadavia como presidente, en los intentos de constitución unitaria, durante el rosismo, la confederación, la incorporación de Buenos Aires a un Estado Nacional y la década de 1880, que es cuando se termina de conformar el Estado Nacional, permanentemente. Fue un gran periodo de tiempo para finalmente terminar en lo que estamos viviendo en este momento. Tal cual. Y se ve reflejado esta tensión desde un fusilamiento a un gobernador, desde la invasión de Buenos Aires a lo que era la villa del Pago de los Arroyos en Rosario actualmente, sí. Y cómo hoy en día sale un presidente y mañana lo que va a ser el inicio de las sesiones ordinarias, yo creo que va a ser una alusión a la cuestión de la relación de las provincias. Nuestra historia está cargada de mucha violencia, está cargada de mucha identidad también, y llegamos a un punto en el cual hay, me parece, cosas que no hay que joder. Vos podés compartir o no un signo político, un signo partidario, pero las provincias están antes. Las provincias consiguieron también la autonomía antes. Hubo mucha sangre derramada en nuestro suelo para decir que en Chubut hay más guanacos que habitantes, o que Buenos Aires a la actualidad tiene entre 3 y 4 veces más, paga menos el boleto que en la ciudad de Rosario. Sí. O sea, estos son datos objetivos, digamos. Yo no estoy haciendo alusión a algo que va a aumentar el boleto acá. En Buenos Aires aumentó, pero lo que va a aumentar en el resto del interior es mucho más. ¿Por qué se siguen concentrando los recursos en la capital federal y no en el resto? De hecho, aparte... Uy, perdón. No. Voy. Que... tengo entendido, esto capaz es una brutalidad, pero que Capital Federal genera muchísimos menos ingresos que cualquier otra provincia de todo el país. O sea, pero por diferencias insólitas. En torno a lo productivo, digamos. Sí, Claro. también los subsidios tienen que ver con la cantidad de habitantes, ¿cierto? O sea, Sí. Por eso porque en el reparto equitativo en torno a los recursos, obviamente hay provincias que aportan más que otras que no tienen por ahí esa cantidad de recursos. Ahora, eso en esos términos se entiende generar un equilibrio entre las provincias es saludable. Ahora, nuestra provincia históricamente aporta una cantidad importantísima de recursos. Me parece que, y esto salvando al gobernador saliente, al actual, al entrante, al que sea, digamos, la defensa de los intereses de nuestra provincia se ve reflejada en esto, digamos, cómo nuestros habitantes, ¿por qué tenemos que pagar un boleto 4 o 5 veces más caro que lo paga una persona de capital, que incluso paga menos impuestos de los que pagamos nosotros cotidianamente? Y son discusiones que vos decís, ya pasaron más de 200 años y de alguna manera u otra las seguimos dando, y hay que seguir dándola, y es importante conocer nuestra historia y cosas que pasaron para tener los argumentos para darla desde otro lugar y desde otra manera.
Eso iba a decir antes, que uno se sorprende que se están dando debates que queríamos que estaban saldados, como la dictadura cívico-militar, como la ley del aborto, y ni siquiera eso, porque también se están abriendo debate nuevamente de algo del 1800. Algo que pasaba en 1853, Perfecto. claro. Algo de 1800 que vos Unitario lo podés federal. trasladar antes y como les conté así muy a grandes rasgos, trajo consecuencias que no son jodas y retomar o me parece que poner la cara de un gobernador y burlarse de eso. No, inclusive yo siento que hay algo que hasta podría ser contradictorio, que es el hecho de que haya un presidente diciendo, como representante del Estado Nacional voy a fundir a las provincias. Te seco, te pongo el freno de mano. Ahora van a ver las provincias pero ¿y si el Pero Estado voy a- Nacional no es el conjunto de las provincias organizadas? Claro, o sea, tal cual. es medio raro, es como El Estado Nacional son las facultades delegadas de la provincia a un gobierno a un central. gobierno central. ¿Qué? Vos decís, no puede ese gobierno central decir voy a fundir a las provincias si son las que le están delegando el poder. O sea, es En la, medio que están, contradictorio. en la que están alimentando eso y que incluso están alimentando a la capital federal. Es contradictorio, ya debería ser imposible, debería ser un debate saldado, pero lamentablemente nos encontramos hoy a esta altura de la historia de nuestro país, discutiendo estas instancias, completamente alocados. Si un parque nacional tiene que tener esto, la privatización de algunas empresas del Estado, que eso hacen al territorio y por qué un Estado central tiene que privatizar los recursos naturales de una provincia también que aporta, que es el caso de las provincias del sur que exportan petróleo o tienen que ver también al mantenimiento del combustible, porque gran parte del aumento de lo que es el transporte público tiene que ver con el aumento del combustible. Sí. Nosotros somos productores de combustible. Entonces, ¿por qué pagamos el mismo boleto que paga un romano en Italia? ¿Por qué precios internacionales de Pues la si nafta nosotros son somos los productores? productores, o somos productores de carne y nos termina saliendo. Bueno, esos son debates que deberían estar saldados, pero que es importante que sigamos dando esas discusiones y que sea para nunca más, sea el gobernador que sea el presidente que sea, Que no se vuelvan a poner en que no se vuelvan a poner en discusión para lo que se viene. Camilo, impecable, como siempre. Gracias. Muchísimas Gracias. gracias. La verdad que es muy interesante conocer la trascendencia histórica que tiene este conflicto, que ya lo venimos hablando desde el lunes. O sea, es hasta repetitivo hablar de política porque viene siendo. Y que la justicia saca un amparo y que lo obligan a Milei a poner la parte de la plata de la coparticipación. Sí, pero al final Milei va a ir a la justicia. Y Sí. de vuelta veremos mañana qué dice a las 9 de la noche. Y es importantísimo corrernos del eje político partidario, sino cuando nosotros vamos al hecho del contenido en sí y al sentido histórico que tiene todo eso, me parece que por ahí va la discusión. Pues Ahí si va. no queda en un enfrentamiento de que gané, que en las elecciones saqué más votos que vos, y no pasa tiene por ahí, sentido. digamos. La defensa de la autonomía de las provincias por sobre todas las cosas y aguante Santa Fe. Ahí está, muy bien. Estamos sorteando entradas para ir a ver